No cambies de dial. Ya sigue el archivo de los medios. 20:51 de la noche en la República Argentina. Faltan 9 minutos para las 21 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente hablamos sobre el conflicto que se desató en París, ¿no? En el país Francia, sobre los atentados del Estado Islámico a Francia. Y por eso que para conocer un poquito más y entender la problemática de los atentados terroristas, vamos a hablar con Ana Prieto, escritora de Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo. Ana Prieto, te saluda Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué nos podés contar para echar un poquito de luz a la problemática de terrorismo que se desató el último viernes sobre este saldo que se dejó de más de 120 muertos, lamentablemente, y más de 350 heridos, donde fue un atentado bastante notorio, con mucho impacto mediático? Sí, por supuesto que lo fue. Y a ver, acá hay varias cosas a pensar, ¿no? Yo me acuerdo que en el momento en que empezaron a sucederse los atentados, la gente empezó a volcarse por completo a Twitter, ¿no? Yo soy usuaria de Twitter, y entonces ahí empecé a ver que en algún lugar hacía un atentado en París, una bomba en París, tiroteo acá, tiroteo allá, y de pronto haces la red y te das cuenta, todo el mundo se empezó a dar cuenta que eran ataques coordinados. Ya cuando un ataque es coordinado, o sea, cuando estamos hablando de que hay más de un punto en el que simultáneamente se están produciendo atentados terroristas, estamos hablando de, a ver, lo que se dice un atentado de muy alto perfil. ¿Qué te garantiza un atentado múltiple, un atentado así de coordinado? Te garantiza varias cosas. Por un lado, que si en algún lugar te sale mal tu atentado, igual en otro te va a salir bien, o sea que vas a tener víctimas seguras. Por ejemplo, acá se dice que uno de los terroristas suicidas quería entrar al estadio y no pudo, y por eso se hizo estallar afuera. Entonces ese sería uno que salió mal, suponemos, para ellos, ¿no? Por suerte le salió mal, porque dentro del estadio hubiera sido una cosa absolutamente espantosa si es como se dice que quería entrar ahí. El hecho de que sean ataques coordinados ya te da la idea de que hay un grupo fuerte y organizado atrás. Eso es lo primero a pensar cuando ocurren atentados de este tipo. El hecho de que fueran atentados suicidas, buena parte de ellos, también te da la pauta de que fue un ataque de una organización, por así decirlo, entre comillas, seria. O sea, no es fácil ser un atacante suicida. ¿A qué me refiero a que no es fácil? Se requiere un entrenamiento. Muchas veces está el mito de que el atacante suicida es cooptado, es medio tonto, le lavaron el cerebro, es el más débil de la cadena de reclutas y por eso lo mandan al muere. Y en realidad es todo lo contrario. El atacante suicida es el más motivado, es el más decidido, es el que está absolutamente convencido de lo que va a hacer, y tienen que asegurarse de que sea alguien que no se va a achicar en el último minuto, que no va a entrar en pánico, se va a sacar los explosivos y se va a ir corriendo. Entonces ya cuando tenés esos dos ingredientes, un ataque coordinado en 6 puntos distintos de una de las grandes capitales del mundo, y por otro lado que parte de esos atacantes eran suicidas entrenados, ya decís, bueno, este es un atentado realmente grave, de muy alto perfil, que quiso cargarse tantas víctimas como era posible, ¿no? Ahora, la pregunta es, porque se habla mucho de los atentados en París, pero hay como una discusión, y se dio mucho la discusión en las redes sociales, sobre que vale más el atentado en París que otros atentados en Medio Oriente, claro, donde el Estado Islámico suele también atacar. Claro. Bueno, de hecho, un día antes, el Estado Islámico también se adjudicó 2 atentados suicidas en un barrio residencial del sur de Beirut, donde murieron 43 personas que, al igual que las de París, estaban haciendo su vida normal, un día normal. Este es un tema muy, muy complejo. Esta cuestión de por qué en Occidente se empatiza más con las víctimas de Occidente, y las de Oriente y de África son esa cosa lejana en países que, bueno, se matan todo el tiempo. Entonces, viste, tenemos como esa especie de idea fea. Es algo normal, ¿no?, que pareciera ser, ¿no?
para cierto colectivo que en Medio Oriente se maten entre ellos porque es normal, es parte de la cultura del Medio Oriente, sí. Y en Occidente, por decirlo de alguna manera, no, es otra cosa. Sí, lamentablemente, y eso es una distorsión que tenemos los occidentales, porque si nosotros somos capaces de decir o aceptar semejante idea, entonces estamos diciendo que a esa gente le gusta morir así, le gusta vivir en guerra, que esa gente está acostumbrada a vivir en guerra. Y además no es cierto que vivan todo el tiempo en guerra. El Líbano hace mucho tiempo que no tiene nada conflictivo dentro. Los últimos ataques aéreos que tuvo una franja de Egipto del Líbano por parte de Israel fueron en 2006. Estaban mucha calma últimamente el Líbano, realmente estaba en mucha calma, y además esta cuestión de que son civiles, en todo el mundo son civiles libaneses y son civiles franceses, no hay víctimas mejores ni peores, ni más dignas ni más indignas. Lo que sería muy lindo que ocurriera en este mundo es que, así como tenemos información globalizada, también pudiéramos globalizar la empatía, ¿no es cierto? O sea, es muy obvio que si de pronto nosotros, argentinos, estamos acá y ocurre algo de estas características en Uruguay, que es un país que muchos de nosotros conocemos porque lo tenemos al lado, qué sé yo, obviamente nos va a dar un sacudón muy particular. Estamos hablando de un país vecino con el que compartimos mucha cultura, etcétera, etcétera. Obvio que nos va a afectar más a nivel personal que algo que ocurre en Nigeria. Eso es natural del ser humano. Ana, buenas noches. Martín Jagger te saluda. No, está bien, Ana. Una consulta para traer un poco de claridad a esta cuestión. ¿Podemos hablar que el ISIS es un desprendimiento de Al Qaeda que fue perdiendo poder luego de la pérdida de Osama Bin Laden y se empieza a independizar y a tomar más poder y más protagonismo? En realidad, sí es un desprendimiento de Al Qaeda, pero su surgimiento no tiene que ver con un debilitamiento de Al Qaeda, si bien ahora Al Qaeda sí está más debilitado que ISIS. Al Qaeda ha sido muy decapitado después de la invasión a Afganistán, sobre todo después de la invasión a Afganistán. Ahí quedó muy endeble Al Qaeda, aunque ha seguido operando, pero ya no es, digamos, lo que era, que de todas maneras nunca tuvo el poder que se le adjudicó a Al Qaeda. Empecemos también por ahí, nunca tuvo ese poder destructor que nos hicieron querer hacer creer que tenía. Lo que pasa es que los atentados del 11 de septiembre, por supuesto que tuvieron una magnitud única en la historia del terrorismo internacional, única, pero luego de eso no hubo nada más parecido. Pero bueno, volviendo al tema, el tema del surgimiento de ISIS como parte de Al Qaeda es así, básicamente. Cuando Estados Unidos invade Irak, derroca a Saddam Hussein y establece un gobierno chiita. El chií es otra rama del Islam, y hasta ahora Irak es de mayoría sunita, entonces pusieron a una minoría chiita en el poder. Se creó mucho resentimiento entre grupos más, ¿cómo decirlo?, grupos que estaban luchando contra Estados Unidos, digamos, se crea mucho resentimiento de que pongan a una representación chiita. Entre estos grupos apareció un hombre que es muy importante en toda esta historia, que se llamaba Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi era un yihadista de pura cepa, un tipo absolutamente extremo, y él fue quien empezó con esta técnica de decapitar. Ya en el año 2000 y pocos, 2004 creo que fueron sus primeras decapitaciones ante cámaras, ¿no?, de empresarios estadounidenses y de periodistas. Él fue, digamos, el que empezó con esta táctica que ahora practica tanto ISIS, ¿no es cierto? Él formó parte de lo que se llegó a llamar Al Qaeda en Irak, pero en un momento Al Qaeda ya no quiso darle su nombre a esa organización porque era demasiado sanguinaria. A Al Qaeda incluso ellos les parecían demasiado sanguinarios, y no solamente eso, sino que Al Qaeda tenía esta idea estratégica que era ganarse el corazón, ellos lo decían así, ganarse el corazón y la mente de los musulmanes, que los musulmanes no los rechazaran. Y Al-Zarqawi no solamente estaba matando estadounidenses, que estaban ahí las coaliciones de aliados, ¿no?, en Irak, sino también a propios, a muchos musulmanes. Él incentivó mucho la guerra entre chiitas y sunitas dentro del territorio, un territorio ya de por sí bastante devastado por la guerra. Estamos hablando con Ana Prieto, quien escribió el libro Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo.
Ana, nos estamos quedando sin tiempo, te queremos. Qué pena. Bueno, lo cuento rapidito. De ahí surgió ISIS, fue cuando empieza la guerra civil en Siria y muere al-Zarqawi en un ataque aéreo. Muchos de estos yihadistas van a Siria, ya separados completamente de Al-Qaeda, y con esta idea de crear su propio califato, su propia nación. Eso es lo que ellos están tratando de hacer ahora, crear un Estado. Tienen territorio, tienen tropas, tienen armas y tienen mucho dinero. No son como Al-Qaeda, y es un error considerarlo solamente una agrupación terrorista, porque son más que eso. Bien, le queremos agradecer a Ana Prieto por este tiempo y por echar a luz un poco de esta problemática, que la verdad que es bastante confusa para algunos de nosotros que no solemos leer sobre terrorismo. En el libro está muy bien explicado todo esto que acabo de contarles, y por supuesto más desarrollado como para comprender un poquito más quién es quién, por qué tal cosa y tal otra. Muy bien. Okay. Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo de la editorial Paidós lo puedes conseguir en las librerías y ahí poder echar a luz sobre lo que ocurre en el terrorismo a nivel mundial. Ana Prieto, te queremos agradecer por darnos este contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y ahí escuchamos a Ana Prieto, periodista especializada sobre terrorismo. Nos estamos quedando sin tiempo, señores. Estamos despidiendo. Esto fue el archivo de los medios. Nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 20 horas por Frecuencia Cero.